Buenos días, hermanos. Es realmente un honor, una alegría estar con ustedes. Nos hemos hecho amigos ya, llevamos varias oportunidades de servicio juntos y la verdad que siempre es un honor. Reciban los saludos de la Iglesia de Córdoba. Y es un honor para mí estar entre ustedes, la verdad que es una bendición poder servir al Señor entre ustedes. Es una alegría para mí. Gracias por invitarme y recibirme nuevamente. Por favor, acompáñame a Romanos 15:4. Romanos 15:4. Hoy vamos a hablar de 7 lecciones antiguas y vigentes para crecer espiritualmente. Y prácticamente siempre que hablo del Antiguo Testamento, comienzo con Romanos 15:4. Porque este pasaje, sinceramente, es súper importante para nosotros. Toda la Biblia es importante para nosotros. Pero Romanos 15:4 nos da una clave para nuestro entendimiento del Antiguo Testamento. Hay varias claves. Una es la que señala Jesús en Juan 5, en Lucas 24, que las Escrituras dan testimonio de Él, hablan de Él. Y fíjate acá en Romanos 15:4 lo que dice: todo lo que fue escrito en tiempos pasados, y se está refiriendo al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribió, o sea, para la enseñanza de la iglesia se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, se puede traducir perseverancia, y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, nosotros en la Biblia vemos cosas que son para nuestro aprendizaje. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos grandes lecciones de Dios para nosotros, dadas por Dios, para que aprendamos de ellas, para que crezcamos en nuestra perspectiva, en nuestra perseverancia, para que crezcamos en nuestra fe, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Lo que te quiero decir es que Dios dirigió la historia para que queden lecciones para vos. Cuando vos lees el Antiguo Testamento, tenés que saber que no estás viendo simplemente historias del Antiguo Testamento, comenzando por la humanidad y luego siguiendo con Israel, sino que Dios dirigió la historia de tal manera que sea para tu aprendizaje, para que a través de esas cosas vos crezcas en tu fe, vos crezcas en tu madurez espiritual, vos recibas estímulo para tu perseverancia, a veces para el consuelo. Seguramente alguna vez te has sentido animado a través de alguna historia del Antiguo Testamento. Yo he sido consolado a través del Antiguo Testamento, he crecido en mi fe, he logrado mayor perseverancia a través de mi aprendizaje del Antiguo Testamento. Y el Señor ha dirigido la historia para tu bendición, para tu aprendizaje. Y esto me parece increíble, porque cuando David pasaba lo que David pasaba, Dios estaba pensando en mi aprendizaje. Cuando Job pasó lo que pasó, Dios estaba pensando en el aprendizaje de la iglesia en la cual yo estoy adentro y vos también. Somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Entonces todo eso sucedió y fue dirigido por Dios para nuestro aprendizaje, y eso me parece increíblemente valioso. A la hora de ir al Antiguo Testamento, yo tengo que tener en mente esto: Dios hizo que esto sucediera, permitiéndolo directamente o indirectamente, para nuestro aprendizaje. Y hoy vamos a ver Reyes, una porción del segundo libro de Reyes, el capítulo 18, pero quiero contarte algo. Hay diferencias entre los libros de Reyes y Crónicas. Viste que a veces te parecen parecidos, ¿verdad? Los dos hablan de Reyes, los dos hablan de historia, los dos hablan de la división del reino de Israel entre las 10 tribus del norte, que se les suele llamar Israel o Efraín, y las 2 tribus del sur, que se les suele llamar Judá. ¿Y cuáles son las diferencias entre Reyes y Crónicas? En los libros de Crónicas se le recuerda la historia a los que están volviendo del cautiverio de Babilonia, o sea, a Judá volviendo. ¿Y qué se resalta en el libro de Crónicas, que es posterior al de Reyes? Se resalta la fidelidad de Dios al pacto hecho con David. Y cómo ese pacto es una herencia espiritual para la descendencia de David, pero para Judá en general. Y esto se hace evidente una y otra vez en el libro de Crónicas, registrando la fidelidad de Dios al pacto que hizo con David y mostrando cómo Dios es fiel a su pacto, aunque los reyes sean infieles. Igual, los reyes de Judá suelen ser, voy a decir, menos peores, porque son todos malos, menos peores que los reyes del reino del norte de Israel. Nosotros hoy vamos a ver el reinado de Ezequías, un poquito del reinado de Ezequías. Sucedió más o menos en el 700 antes de Cristo. Y si vos querés ampliar tu visión sobre el reino de Ezequías, sobre su reinado, podés ir a 2 de Crónicas 29, 2 de Crónicas 29, pero nosotros hoy vamos a basarnos en Reyes, ¿sí? Crónicas, que son libros posteriores a los libros de los Reyes, se expone, insisto,
por qué Judá va a volver. O sea, Reyes te explica por qué van a ser conquistados por Asiria, las tribus del norte, y deportados a Babilonia, las tribus del sur. Reyes te explica por qué se van y Crónicas te explica por qué algunos vuelven. ¿Me explico? En Reyes, como te está explicando Dios por qué se van a ir, por qué Asiria los va a gobernar, por qué Babilonia los va a gobernar, al explicarte esto, se repite una frase. ¿Te acuerdas que en Eclesiastés hay una frase que se repite? ¿Cuál es la frase que se repite en Eclesiastés? Todo es y todo el tiempo. Vos estás leyendo Eclesiastés y todo es vanidad, todo es vanidad. Pará, Salomón, todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. En Reyes se dice otra frase. ¿Cuál es? Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y una y otra vez el libro de Reyes te explica por qué van a ser sometidos por Asiria y por Babilonia. Y te repite esta historia. ¿Por qué? Esta frase. Porque está mostrando que los reyes han sido infieles a Dios. Crónicas te va a explicar por qué vuelven y por qué Dios es fiel a su pacto y que por eso vuelven, no porque fueron buenos. Reyes te explica por qué se van y Crónicas te explica por qué vuelven. Pero en Reyes se repite esto. El rey hizo lo malo ante los ojos del Señor Dios. Una y otra vez. Pero surge en 2 de Reyes 18 alguien de quien no se dice esto. Entonces, es una excepción y no solo es una excepción a la norma, sino que también es ejemplar para nosotros. El reinado de Ezequías. Acompáñame a 2 de Reyes 18. Tenés que saber que es muy raro que en el libro de los reyes se hable bien de un rey. Todos hacen lo malo, todos. Y lo que vamos a leer hoy representa una excepción, pero quiero que nunca te quedes con la idea de excepción solamente o de admirable, sino que también siempre recuerdes que esto es imitable. Es excepción, es excepcional, pero también es ejemplar. Vamos a leer 2 de Reyes 18, 1 al 8. Y luego lo vamos a dividir en nuestras 7 lecciones antiguas, pero vigentes para crecer espiritualmente. 2 de Reyes 18, 1 al 8. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. ¿Te acordás? Está dividido el reino, 10 tribus por el norte, 10 tribus por el sur, a una se le dice Israel y al otro grupo se le dice Judá generalmente. En el norte reinó Oseas, pero acá dice que Ezequías, hijo de Acaz, es el rey de Judá. Dice, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Es increíble. Es una nota disonante en la melodía de Reyes. Hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo bueno. Acuérdate, es excepcional, pero también es ejemplar. Y se nos presenta acá el rey Ezequías, que comienza a reinar con 25 años, muy joven. Y el Señor estaba con él. Y fíjate, vamos a ver el primer punto. Vamos a estar siempre en Reyes 18. Pero fíjate, 2 de Reyes 16.1, ahí nomás dando vuelta un par de páginas, o scrolleando para atrás o para abajo. En 2 de Reyes 16.1 nos habla la Biblia de Acaz, el padre de Ezequías. Y en 2 de Reyes 16.1 dice, no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios. ¿Te das cuenta? Su papá no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero en 2 de Reyes 18:3 dice que Ezequías sí hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Cuál es el primer punto? Quiero que sepas que en Cristo sos libre del pasado. El padre de Ezequías hizo lo malo, como su abuelo, como su tatarabuelo, y así para atrás y así para adelante. Pero Ezequías
se despegó, vamos a decir, del ejemplo recibido por su padre y se hizo cargo de su propia vida espiritual. En lugar de quedarse en la zona de comodidad, lo que aprendía en casa, él se despegó de lo que aprendió en su hogar. Salió de su zona de confort y se hizo responsable de su vida espiritual en lugar de hacer responsable a otros de su propia condición espiritual. ¿Me seguís? Su padre hizo lo malo ante los ojos del Señor y su abuelo también, y así todos los que tuvieron antes que él. Pero Ezequías se despegó del ejemplo recibido en casa y se hizo responsable por su propia condición espiritual. Y nosotros en Cristo tenemos libertad absoluta para hacer lo mismo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, 1 Pedro 1 18 al 19, Pedro le dice a la iglesia, ustedes no fueron redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, y sabemos que son de las cosas más incorruptibles. Pero dice, no fueron redimidos, no fueron comprados por Dios con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fueron rescatados de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué te está diciendo Pedro? Que sos rescatado del mal ejemplo que recibiste en casa. No importa cuán malo haya sido. ¿Por qué? Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. ¿Las cosas viejas qué? Pasaron, fueron hechas nuevas. Y a veces nosotros decimos, bueno, nuestra lista de pecado quedó atrás. No es lo que Pablo está diciendo ahí. No es lo que el Espíritu Santo está diciéndole a Pablo para decirle a la iglesia. Lo que el Espíritu Santo está diciéndole a Pablo para que le diga a la iglesia es que sos una nueva creación. Fuiste hecho nuevo, tenés un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo, aunque arrastre algunas cosas del pasado, puede ser libre de ese pasado. Primera de Pedro dice, fuiste rescatado de la vana manera de vivir heredada de tu padre. De tus padres. Y Ezequías está viviendo esto. Ezequías, con un hogar malo, con un padre malo espiritualmente, hace lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido libre. Porque espiritualmente somos libres de lo que hayamos aprendido en el pasado. La psicología secular te dice todo el tiempo, vos estás encarcelado, atado, subyugado, formado por tu pasado y por tu entorno. Y a vos te sirve de justificación para no hacerte cargo de tus errores. Es que mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, mis primos me hicieron, mi hermano, mis tíos, mi abuelo. Pero en Cristo eso se acaba. En Cristo sos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Sos una nueva creación en Cristo. Esta es una primera lección que podemos extraer del libro de Ezequías. Me decís, pero esto está solo en Ezequías. No, si vos querés ver la vida de alguien que vivía en una familia disfuncional, inmoral, promiscua, desastrosa, anda la vida de José. La familia de José es de lo... No conozco una peor familia que la de José. Un padre bígamo, de ahí para abajo lo que te ocurras, lo que se te ocurra. Un hermanastro, un medio hermano en realidad, que se acuesta con las concubinas de su padre, o sea, polígamo su papá. Pero en Cristo, cuando vos estás en Dios, sos una nueva creación. Si querés ver a alguien con una familia disfuncional, promiscua, inmoral, anda a la vida de José. Su hermano Judá se acostaba con prostitutas y embarazó a su nuera pensando que era una prostituta. O sea, imagínate lo que es eso. Pero lo ve a José, que cuando es tentado con la esposa de Potifar, que dice, no voy a pecar así ni contra mi jefe ni contra Dios. Y el capítulo repite todo el tiempo, Dios estaba con José. Cuando vos estás con Dios, sos libre de lo que tu entorno te haya enseñado, de a donde tu entorno te haya arrastrado, de donde tu familia, tu hogar te haya llevado. Sos libre y tenés que hacerte cargo de esa libertad y saber que espiritualmente sos libre para dejar atrás esos malos ejemplos que recibiste. Son fuertes, tiene poder el mal ejemplo, pero Cristo tiene más poder, Dios tiene más poder. Y lo ves en Ezequías siendo libre de lo que aprendió en su casa, ser como su padre Acaz. Su padre Acaz, uno del montón, hizo lo malo. Es más, Acaz es uno de los peores reyes de Israel y Ezequías es el mejor rey de Judá. De los mejores. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Y en Dios sos libre. ¿Qué te puedo pedir de aplicación? Deja de poner excusas en tu pasado, en el entorno o en la familia, para no crecer espiritualmente. Si no creces espiritualmente es porque no querés. Pero si querés, Dios te asiste, te acompaña y te apoya para que vos seas libre de todos los malos ejemplos que tengas en tu entorno o en tu pasado. Sos libre de tu pasado. Porque si estás en Cristo, sos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Amén.
Primer punto, libre del pasado. Segundo punto, acompáñame a leer versículos 3 y 4. Hizo lo recto, de Segundo de Reyes 18. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre, hablando de antepasado, ¿no?, David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Quiero señalar algo, él es aprobado por Dios, o sea, se despega del pasado, pero es aprobado por Dios. Hizo lo recto delante de Dios, el que buscó la aprobación de Dios. Nosotros solemos rogar que Dios nos use, ¿verdad? Queremos ser una herramienta en manos de Dios. Señor, hazme un siervo para tu gloria. Y está bien eso, pero ser usado por Dios no es tan especial porque Dios es capaz de usar todo. Lo que tenemos que buscar con todo nuestro corazón es que Dios nos apruebe. Dios es todopoderoso, puede usar cualquier cosa, pero no aprueba cualquier cosa. Sin embargo, Ezequías hizo lo recto frente a Dios. Dentro de hacer lo recto frente a los ojos de Dios, acá el escritor de Reyes enfatiza algo, que hizo una limpieza con respecto a la idolatría. Y hay algo muy interesante. Él derriba altares relacionados a cultos paganos, pero también destruyó algo muy especial. ¿Se dieron cuenta que destruyó? Qué loco, ¿no? Destruyó la serpiente de bronce que construyó Moisés, que lo llamaban Nejustán. Nejustán simplemente significa en hebreo cosa de bronce. En Números 21 se nos cuenta la historia de Nejustán. En el desierto los israelitas fueron mordidos por serpientes venenosas, o sea, por víboras, y como castigo, pues en realidad fue por castigo por sus quejas, pero Moisés pide ayuda a Dios y Dios le da instrucciones de hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta. ¿Les suena este símbolo? La farmacia todavía lo tienen, ¿se dieron cuenta? Por eso tienen una víbora colgando de un asta. La gente ahora dice, ¡oh! Bueno, era por eso. Porque es donde hay sanidad, ¿se entiende? No todas las farmacias lo tienen, muchos tienen una cruz, pero antiguamente las farmacias tenían una serpiente colgando. Y Moisés, al pedir ayuda a Dios, recibe la instrucción, hace una cosa de bronce, hace una víbora de bronce, ponela en un palo, en un asta, y aquellos que son mordidos, solo con mirar el asta, mirar la serpiente de bronce, que ha sido elevada para ser sana, las personas mordidas por las víboras, al mirarla, eran sanadas. ¿Y qué era esto? Bueno, esto era una sombra, una prefigura ¿de qué? De lo que Jesús va a hacer. Jesús va a ser colgado en un madero, va a ser puesto en una cruz, y la gente que mire a Él es sanada espiritualmente. Jesús usa este evento como una ilustración de su crucifixión, enfatizando que Él es el que lleva la salvación. Y así como los israelitas tenían que mirar en ese momento a esa serpiente de bronce colgada en un asta, toda persona para ser salva tiene que mirar a Cristo. Entonces, había un acto que simbolizaba fe y obediencia. ¿Cómo que mirando a la víbora soy salvo? Sí, porque es por gracia y por fe. Entonces era un símbolo de una realidad superior que se completa y en realidad es plena y es cierta en Cristo. Pero el punto es que acá aparece idolatría. Es muy interesante, porque algo que había sido relacionado con un regalo de Dios para Israel en el desierto, un regalo de sanidad, de dar vida, queda relacionado a otra cosa, ¿a qué? A la idolatría. ¿Y Dios qué dice de la idolatría una y otra vez? Que no le gusta. Fíjate qué loco, porque Dios le da sanidad al pueblo y acá hay un problema. Ese elemento se transforma en algo que genera idolatría. ¿Pero qué? ¿Cambió la forma de la serpiente? No, no cambió la forma de la serpiente. ¿Cambió el material de la serpiente y ahora los israelitas eran idólatras? No, no cambió el material, seguía siendo de bronce. ¿Cuál fue el cambio que produjo la idolatría? El corazón del pueblo cambió. Y en lugar de tener un corazón inclinado hacia Dios, reconociendo la importancia de la fe, de la obediencia, de la sanidad por gracia, inclinaron su corazón a alabar el objeto. En vez de tener un corazón inclinado hacia la fuente de bendición, su corazón se volcó en la bendición. Ver a Nejustán en obediencia y fe, antes había producido sanidad y salvación de la muerte. ¿Por qué? Porque expresaba el carácter misericordioso de Dios, se establecía como una prefigura de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero acá cambió
algo muy importante. En vez de mirar a la fuente de bendición, se concentraron en el objeto que simbolizaba esa bendición. El corazón humano fue el que cambió y convirtió a Nehustán en un ídolo. ¿Qué quiero enfatizar acá? Que algo que fue de bendición se transformó ¿en qué? En algo que genera maldición. ¿Me está siguiendo? Porque es muy raro lo que voy a decir. Algo que fue bendición se transformó ¿en qué? En maldición. Algo que Dios dio para enseñar y trabajar en el corazón del pueblo, que la salvación iba a ser por gracia a través de la fe, se transformó en idolatría. Algo que generaba bendición en un momento se transformó en bendición. Y hermano, ¿no nos pasará lo mismo con algunas bendiciones a nosotros? Algo que Dios te dio para que inclines tu corazón a Él, termina tu corazón inclinándose a esa cosa. ¿Cómo identifico esto? Bueno, cuando ponemos las bendiciones de Dios en nuestro corazón, en un lugar que le corresponde solamente al bendecidor, estoy errando. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando hay algo que Dios me dio, pero se constituye en un estorbo a mi relación con Él, tengo que prestar atención, porque algo está saliéndose de su lugar. Un ejemplo práctico, Dios te puede dar un trabajo, pero si ese trabajo genera que vos no puedas crecer espiritualmente, se puede transformar en una maldición. Dios te puede dar un esposo o una esposa. ¿Quién no quiso un esposo o una esposa cuando estaba soltero? La mayoría sí. Pero si esa relación se transforma en algo, vos permitís que eso se transforme en algo que no genera bendición, que te aparta de Dios, se transforma en maldición. Pueden ser hijos. Señor, quiero hijos. El Señor te da hijos. Quiere que tengamos hijos. Él nos mandó a llenar la tierra. Él nos dio el deseo y la capacidad de tener hijos. Pero si tus hijos se transforman en ídolos, algo que era bendición se transforma en una fuente de maldición. No es que tu hijo sea una maldición, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu suegra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero tenés que tener cuidado en dónde están en tu corazón. Cuando interfieren en tu relación con Dios, ahí tenés que cambiarlos de lugar. No cambiar de esposa y esposo. Cambiar de lugar en tu corazón esas bendiciones. ¿Me seguís? Sucede en un momento. La iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2. Dice, iglesia, tenés que arrepentirte. ¿De qué, Señor, nos tenemos que arrepentir? Dejaste al primer amor. Y mucha gente cree que esto del primer amor es un momento en el cual estaban enamorados de Dios. Si bien coincide cronológicamente en que al principio ellos estaban más apasionados por Dios, es otra la idea. La idea tiene que ver con prioridades. Tu primer amor tiene que ser Dios. Amarás al Señor con todo tu ser. ¿Pero qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Bajó un par de escalones. Bajó un par de escalones el amor por Dios. Y quizá tenían amor, no sé por qué, por el número de miembros de la iglesia, o por las actividades que hacían, o por el templo, o no sé por qué, pero el amor por Dios bajó algunos escalones. Le dicen, no, arrepentiste, has dejado que tu primer amor ocupe otro lugar que no es el primero. Y Dios es digno de ser el primer amor. Como en el principio, sí, coincide que ellos al principio tenían las cosas claras. Pero le dice a la iglesia, recordá de dónde caíste y arrepentite. Algo ocupó el primer lugar. Y ese algo debe ser desplazado a otro lugar para que Dios vuelva al primer lugar. Bueno, ¿qué le pasaba a Israel, a Judá? Habían sido bendecidos por la serpiente, por lo que Dios hizo a través de la serpiente de bronce, pero en vez de volcar su corazón a lo que estaba detrás de la serpiente de bronce, que era Dios dándole sanidad por misericordia, por gracia, a través de la fe, ¿qué pasó? Se transformó en un ídolo. Y Ezequías tuvo que destruir esa serpiente. Y vos tendrás cosas así, y quizás no tengas que destruirlo, pero sí tenés que ubicarlas en un lugar correspondiente. La iglesia de Éfeso desplazó a Dios del primer lugar en sus corazones. Dios ya no era su primer amor en jerarquía, y aunque al inicio lo habían tenido ahí, lo desplazaron. Pero acompáñame para mostrarte algo que nos pasa a nosotros, a Hebreos 12, 1 al 3. A nosotros nos pasa algo parecido muchas veces. Y sé que voy a ser medio asimétrico en la prédica en este punto, porque en realidad tenía la intención de predicar solo este punto, pero lo metimos dentro de 7 lecciones. Las otras lecciones son más cortitas. Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues
a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Lo más importante que te dice, mira a Cristo para no desanimarte. Pero quiero llamarte la atención en el versículo 1. Despojate de dos cosas. Del pecado. ¿Estamos de acuerdo que nos tenemos que despojar del pecado? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Alguno lo quiere mantener el pecado, pero no, lo tenés que dejar. Pero dice, despojate del pecado. ¿Y qué también? Del peso, del lastre. Cosas que no son malas en sí mismo, pero que impiden que vos corras la carrera de fe con libertad. Nejustán estaba produciendo eso. Esta serpiente de bronce les impedía a ellos crecer y quiso Ezequiel, la destruyó. Y vos, metafóricamente, tenés que hacer algo parecido. Cuando hay cosas en tu vida que impiden tu carrera espiritual, sean amistades, sea un trabajo, lo que sea, vos tenés que ser muy sabio y crecer espiritualmente dejándolo de lado, poniéndolo en otro lugar, no permitiendo que eso se traduzca en un estorbo para tu crecimiento espiritual. ¿Somos sensibles al pecado? Sí, tengo que dejar el pecado. Pero muchas veces cargamos mucho lastre y mucho peso. Tenés que dejar el lastre y el peso, tenés que dejarlo atrás. A veces hay que soltar más que el pecado. Es necesario soltar todo lastre, todo aquello que pudiendo incluso ser bueno, se transforma en algo que impide vivir con mayor plenitud nuestra vida espiritual, transformándose en algo malo. O sea, ¿me seguís? Era bueno, pero no te deja correr la carrera de la fe. Soltalo. Se traduce en un estorbo, me hace tropezar. Soltalo. Muchas veces ahí entran trabajo, amistades, relaciones. Y muchas veces no es eso, sino que es el lugar que nosotros le damos a esas cosas. Tenés que soltarlo. No, pero el pecado yo lo suelto. Sí, hermano, está bien, soltar el pecado. Pero tenés que soltar el lastre. Pero yo, mira, derribo todos los altares paganos. Sí, pero Nejustán, que no es pagano, está generando idolatría. Destruíla. ¿Me seguís? Tenemos que buscar la aprobación de Dios y alejarnos de la idolatría y dejar que Dios ocupe el lugar que le corresponde, el primero. Y todo lo demás que compita con Dios tenemos que o desplazarlo o destruirlo. A veces te va a tocar desplazar algunas cosas y a veces que te va a tocar destruir algunas cosas. Y es muy loco que Ezequías tuvo que destruir a Nejustán. Algo que se transformó en una bendición, luego se transformó en ¿qué? En una maldición. Cuídate de los Nejustán de tu vida. Tenés que desplazarlos o destruirlos. Cuídate. Entonces esta era la segunda lección. Ahora vamos a ir más rápido. La primera fue libre del pasado. La segunda, aprobado por Dios. Vamos a la tercera. Fíjate el versículo 5 de segundo de Reyes 18. Nos quedamos, vamos al punto 3. Ezequías confió en el Señor Dios de Israel. Fíjate, versículo 5, segundo de Reyes 18, Ezequías confió en el Señor Dios de Israel. Confió en Dios. ¿Y qué pasa? ¿Cómo puedo crecer en confianza en Dios? La confianza en Dios se logra a la par de la desconfianza en vos mismo. Cuanto más desconfías de vos, más confías en Dios. A veces pensamos que es no confiar en otras personas. No confíes en vos. En Proverbios 3, 5, el Señor dice así, a través de Salomón, confía en el Señor con todo tu corazón. Pero sigue el pasaje que dice, no te apoyes en tu propio entendimiento. O sea que la Biblia me llama a no confiar en mí mismo. En Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, en nadie tengo que confiar. No, dice que no confíes en vos. En tu corazón no confíes. Después te dice en el mismo capítulo, el corazón es engañoso, traidor, perverso. ¿Quién lo va a conocer? Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Y pensando en Proverbios, hay una figura muy negativa en Proverbios. ¿Cuál es? El necio. Hay un contraste que Salomón lleva todo el tiempo, que es el sabio, y del otro lado que tenemos al necio. Y en Proverbios 26:12 habla de alguien que es peor que el necio. Y es difícil pensar en alguien peor que el necio en términos de Salomón. En Proverbios 26:12 dice, ¿has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Wow. El autopercibido sabio es más peligroso que el necio. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo es alguien que se autopercibe sabio? Alguien que es sabio según sus propios términos y no según los términos de la Biblia. No te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, más confío en el Señor, más desconfío de mí. Más desconfío de mí, más confío en el Señor. La persona en Proverbios, descrita de manera más negativa posible, es el necio.
Sin embargo, este pasaje, 26:12 de Proverbios, nos presenta a alguien que es peor que el necio, es más necio que el necio, el que se autopercibe como sabio. Para confiar en Dios, yo tengo que hacer algo, dejar de especular sobre la vida y realmente dedicarme a aprender quién es Dios, cómo es Dios, y en base a eso, qué exige de mí en esta vida. La confianza en Dios se va a traducir en algo, ¿en qué? En obediencia a Dios. La falsa confianza en Dios es rebelde a Dios. Es muy loco esto, porque la gente rebelde a Dios ruega que Dios le bendiga. ¿Conoces eso? Gente que nunca obedece a Dios, pero le pide a Dios que le bendiga. Eso no va a pasar. ¿Cómo es esa gente? Bueno, Filipenses 3, 18 al 19 nos cuenta que esa gente tiene a Dios, dice, cuyo Dios es su vientre, su apetito. ¿Qué significa eso? Gente que es guiada y pone en lugar de Dios a sus propios deseos, a su propio corazón. En términos de Filipenses es su propio apetito, su propio vientre. En términos de Salomón sería su corazón. O sea, gente que pone en el lugar de Dios a lo que le gusta, lo que desea. Y está guiada por eso. Y se describe en Filipenses al falso cristiano como una persona que se dirige así. No confía en Dios, desplaza a Dios en la guía para su vida y vive según lo que le parece. Es más, en Filipenses dice, piensan solo en las cosas terrenales. Se autoperciben cristianos, se autoperciben sabios, pero en realidad su vida no está guiada por la sabiduría espiritual que viene de la Biblia, no está guiada por Dios, está guiada por su propio corazón. Quien realmente confía en Dios, ¿cómo es? Una persona que se somete al señorío de Dios. Una persona que cree que lo que Dios dijo es cierto, por eso merece ser obedecido, no solo porque Dios es digno de tu obediencia, sino porque la vida en obediencia a Dios es la más conveniente para vos. La persona sabia comprende eso y ordena su vida a la luz de la palabra de Dios asistido por el Espíritu Santo. Ezequías confió en Dios. ¿Y qué te puedo pedir a vos? Confía en Dios. Pero tu confianza en Dios va a crecer a la par de que decrezca tu confianza en vos mismo. Desconfía de vos, no tengas como Dios tu propio vientre, tu propio apetito, tu propio corazón, y confía en Dios. Primera lección, libre del pasado. Segunda lección, aprobado por Dios. Tercera lección, confiaba en Dios. Vamos a la cuarta lección. Fíjate de nuevo, 2 Reyes 18, 5 y 6. La segunda parte del 5. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. ¿Sabes qué? Ezequiel fue trascendente. Dejó un ejemplo claro para las generaciones siguientes. Y necesitamos aprender de buenos ejemplos, pero hay algo muy importante. Necesitamos aprender a ser buenos ejemplos. Nuestra generación prácticamente es una generación que carece de héroes de la fe. Que no tiene alguien para tantos, hay, pero no hay tantos que decir, mirá, ¿sabes cómo hay que hacer? Como papá, como mamá. Hablo de nuestra generación, los que estamos vivos, ¿no? Pero cuando uno ve más atrás en la historia, ve que en los tiempos de los abuelos, los bisabuelos, eran más jugados por el Evangelio. Eran mucho más jugados por el Evangelio. Los cristianos de esa época y los anteriores fueron bastante más jugados por el Evangelio. Gente que dejaba su vida sirviendo al prójimo. Gente que dejaba sus ahorros toda la vida para que la iglesia tuviera un lugar de reunión. Gente que realmente era jugada por el Evangelio. Ofreció ejemplo y nosotros, al no tenerlo, quizás estamos corriendo el riesgo de no presentar ejemplo. Nosotros tenemos que ser trascendentes. Esto no significa ser famoso. Significa ser un buen ejemplo para los que siguen. Pablo decía, ¿te acordás? 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos, observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. La imitación es uno de los mayores procesos de aprendizaje. ¿Cómo aprende un humano a caminar? Imitando. ¿Cómo aprende un humano a hablar? Imitando. ¿Cómo aprende a escribir? Imitando. Ningún niño va a aprender a escribir si no tiene de quién imitar. Ninguno va a aprender a hablar si no tiene a quién imitar. Y ninguno, no es así porque el Espíritu Santo es misericordioso y nos hace crecer, pero el Espíritu Santo usaría mucho el ejemplo para estimular a otros en la fe. En Hechos 13:36 se dice que David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Pero fíjate qué interesante eso.
después de haber servido el propósito de Dios en su generación. Qué lindo sería que eso esté en tu tumba, ¿verdad? Él sirvió a Dios en su generación. Es un imitador de Cristo y puede decir, imítenme ¿en qué? En que yo imito a Cristo. Ser trascendente no es ser famoso, es ser un buen ejemplo para los que tenés alrededor. Es que vos puedas ser un ejemplo, una ilustración de la fe, una ilustración de cómo el Evangelio transforma vidas. Ezequías fue eso. Fue una persona que marcó un antes y un después. Si alguien podría preguntarse en Israel, ¿cómo tengo que ser? Alguien podría responder a esa pregunta, tenés que ser como Ezequías. ¿Y cómo era Ezequías? Alguien que confiaba en Dios, alguien libre de su pasado, alguien que estaba mirando a Dios. Y nosotros sabemos, ¿quién es nuestro máximo ejemplo, el perfecto? Es Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a ser un ejemplo de cómo mirar a ese ejemplo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. Si vos te decís cristiano y te autopercibís cristiano, tenés que vivir como Jesús vivió. Tenés que darle ejemplo a otros de cómo es alguien que vive siguiendo a Dios. Tenés que ser un buen ejemplo para los que están en tu hogar. Tenés que ser un buen ejemplo para quienes te ven en el día a día, en tu trabajo, en tus estudios, en tu barrio. Tenés que ser trascendente. Tenés que ser una ilustración de Dios. Y tenés que saber siempre, lo dije al principio, Jesús no es solo admirable, para que digamos qué grande, qué hermoso es Jesús. Está bien eso, también es imitable. El que dice que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. Vos no estás llamado a ser como David, como Sansón, como Salomón. Estás llamado a ser como Jesús. Y tenés que ofrecer ejemplo de cómo seguir a Jesús. Tenés que ser trascendente. Aplicación de este punto, buscar ser un buen ejemplo para los demás. Ser una ilustración de lo que Dios hace en la vida de su pueblo, de sus hijos. Versículo 7, 18:7. Dice, el Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Hay una palabra bíblica para esto. ¿Cuál es? Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Aunque dice, la idea es que te va bien en tu camino, la idea hebrea que hay de fondo es favorecido de lo alto. Un bienaventurado, algunos dicen dichoso, feliz, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la idea hebrea que está de fondo? La idea hebrea es favorecido de lo alto. Acompáñame rápido a 2 de Crónicas 16:9. 2 de Crónicas 16:9. Segundo de Crónicas 16:9. Es muy lindo este pasaje. Dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Fíjate qué loco. Hay gente que piensa que Dios es tacaño para bendecir. Y dice de la Biblia, Dios está mirando a todo el mundo. ¿Y qué quiere? Bendecir. Pero hay una condición, un corazón comprometido con Él. Una voluntad, un deseo. El corazón es la fuente de la voluntad. Quiero agradar a Dios. Quiero. Esto no significa que todo en tu vida va a ser bueno cuando sos bienaventurado. El bienaventurado puede tener momentos de paz y forman parte de la bienaventuranza y puede tener momentos de mucho dolor y aflicción. Pero ¿qué recibe el bienaventurado por ser bienaventurado en el medio del dolor y la aflicción? Fuerzas para sobrellevar ese dolor y la aflicción. El bienaventurado es favorecido de lo alto. ¿Y de qué depende? De que tenga un corazón comprometido con Dios, que ame a Dios, que desee agradar a Dios, que tenga la voluntad inclinada a Él. Y me decís, bueno, pero esto en 2 de Crónicas 16:9 está en el Antiguo Testamento. Bueno, en Santiago 4:8, en el Nuevo Testamento dice así, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Fíjate qué lindo. El Espíritu Santo le dice a la iglesia a través de Santiago, acércate a Dios y Él se va a acercar a vos. Y no hay condiciones, sí. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Tené un corazón comprometido con Dios. Santiago le enseña a la iglesia, que ya está en Cristo, que debe fortalecer su relación con Dios. ¿Cómo? Limpia tu mano, pecador. ¿Qué significa eso? Deja de hacer lo malo. Purifica tu corazón, persona de doble ánimo. ¿Qué significa eso? Deja de ser ambivalente o bivalente, que te da lo mismo lo de Dios y lo del otro reino. No podés valorar de la misma manera las dos cosas.
Hay uno de los terrenos, ¿se acuerdan en la parábola del sembrador que valoraba dos cosas? Dice, bueno, la semilla llega, cae, da fruto, pero las preocupaciones de la vida ahogan esa semilla. O sea, en su terreno le daba lugar a la mentalidad del mundo y a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? La mentalidad del mundo ahogó a lo que la palabra de Dios estaba haciendo. Entonces tenés que comprender que aunque seas hijo de Dios, por diferentes razones como tu falta de santidad y tu inconstancia, la intimidad con Dios puede ir debilitándose y que haya una distancia en tu comunión con Dios. ¿Y cuál es la solución? Ahí te dice, limpia tu mano, pecador. Si tienes doble ánimo, purifica tu corazón, purifica tu voluntad. ¿Cuál es la solución? Acércate más a Dios, busca más intimidad con Él, crece en santidad, purifica tu corazón. Usa los medios de gracia, leer la palabra, orar, congregate, serví, medios por los cuales fortalecemos nuestra relación con Dios. Ezequías era bienaventurado, el Señor estaba con él. Y la clave de la bienaventuranza es que Dios te favorezca por tener un corazón comprometido con Él, una voluntad inclinada con Él. Vamos a un punto más. Fíjate el versículo 7 de 2 Reyes 18. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. ¿Cuál es la aplicación que podemos sacar acá? ¿Cuál es la lección? Fue desobediente a los reinos que no son el de Dios. Fue rebelde a Siria y fue rebelde a Filistea. Ezequías sabía que no tenía que servirles y no les sirvió. Basado en lo que Dios le había revelado, no sirvió a estos reinos. Y esto está relacionado a todo lo demás. Nosotros también tenemos que ser rebeldes a los reinos que no son el de Dios. Efesios 2:1 al 3 dice que la gente sin Dios está bajo tres influencias, le vamos a decir tres reinos. ¿Se acuerdan cuáles son? El diablo, el mundo y tu propia carne, tu naturaleza. Vos tenés que ser rebelde a esos. No sigas al diablo, no sigas la corriente del mundo, no sigas a tus instintos carnales. Ezequías fue rebelde a Siria, fue rebelde a Filistea, porque Dios le había dicho que esa tierra era de ellos. No iba a ceder la tierra porque Dios estaba con él. Él entendió en la Biblia que decía, vos no tenés que servir a nadie, tenés que servirme a mí, le decía el Señor. ¿Qué hizo Ezequías? Sirvió al Señor. ¿Y qué hizo con Filistea y con Asiria? No le sirvió. Se rebeló contra estos reinos. Y vos tenés que mantener una rebeldía constante frente a estos tres reinos que te asedian. Casi me pasa lo de tres tristes tigres. Tres reinos que te asedian. La carne, esa que cargas vos, que no es solo fornicación. No, es todo lo que vos vivís por ser un ser caído. Tus instintos naturales. Eso que un niño siente cuando no quiere un juguete hasta que otro niño lo quiere, ¿viste? ¿Lo querés? No. Viene otro niño, lo agarra y ya ese juguete es la fruta prohibida de todo el paraíso. Quiero ese juguete y es mío. Pero recién no lo quería. Pero ahora que lo quiere él, yo también lo quiero. Eso es la carne. A veces pensamos solo en términos de fornicación, en términos sexuales. No, tu carne son esos instintos que vienen de tu naturaleza caída. Rebelate contra ellos, mortificalos. Chismes forman parte de la carne. Malos pensamientos, codicia. A veces codiciamos cosas y ¿por qué el otro tiene y nosotros no? Rebelate contra esos reinos, contra el reino de tu carne. Rebelate contra el mundo, que el mundo no le dé forma a tu entendimiento. Rebelate contra Satanás. No le prestes importancia, dedícate al reino de la luz. Rebelate con los reinos que no son el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser rebeldes. Y nuestra lealtad a Dios, quiero que sepas esto, es directamente proporcional a mi rebeldía a los otros reinos. O sea, no es que yo puedo vivir en una anarquía. No existe la anarquía, hermano. Hay monarquías. O te sujetas a la monarquía de Dios, o el mundo te da forma, o el diablo te da forma, o tu carne te da forma. A tu agenda, la forma, o el diablo, o el mundo, o tu carne, o las tres cosas juntas, o Dios. No es que podés vivir en un lugar, viste, por ejemplo Bolivia, que es una nación, es un país plurinacional, donde hay un montón de naciones. Acá vos tenés que ser rebelde. Sos de una monarquía, del reino de la luz, del reino del rey de reyes. Y el resto de reinos hay que derrocarlos, hay que destruirlos. No podemos ser plurinacionales. No. Un reino, un rey, el Señor. Y el resto le vamos a presentar rebeldía. No, pero no es cómodo. Y claro que no es cómodo. Vivimos en la carne. No es cómodo mortificarla.
hablan mal de vos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacerte valer o vas a poner la otra mejilla? Rebelate contra el reino de la carne que te dice, hacete valer, hacete respetar. El reino de Dios te dice, poné la otra mejilla. Pero Señor, yo soy muy espiritual, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 veces. 70 veces 7, una hipérbole, no es 490 y la 491 le doy el cachetazo. No, es una hipérbole. Tenés que perdonar. ¿Cuánto? Todas. Pero Señor, vos no sabés, y el Señor te dice que no sé qué, pero vos no sabés, ¿qué le va a decir al Señor? Él te perdonó a vos y lo perdonó al otro. Perdónalo vos también. El reino de tu carne te va a decir, no, hacete valer. Si no te pide perdón, no lo perdones. ¿Eso es el reino de la carne? No. Nosotros tenemos la cara giratoria. Volvemos a poner la otra mejilla. Pero están hablando mal de vos. Aprovecha para mortificar a tu carne. Mortifica tu ego. Pero no tienen razón. Bienvenido al club. Jesús es el primer miembro de ese club en donde hablan mal de él sin que tengan razón. Aguántatela. Mortifica tu ego. ¿Y sabes qué pasa cuando vos mortificas tu ego? El egocentrismo sufre y empieza a morir. Y el cristianismo es una fe de egocentrismo muerto, de egoísmo muerto, de egos mortificados. Que así como Juan el Bautista hizo algo con su ministerio, que yo mengue para que él crezca, con tu ego tenés que hacer lo mismo. Que mengue para que él crezca en nosotros. Rebelate contra los reinos que no son el reino de Dios. Ah, sí, contra el diablo, no veo Disney. Rebelate contra tu carne. Está bien si ves o no ves Disney, haz lo que quieras, no me voy a meter en esa. Pero no es que tenés que ver al diablo en todo. Mira tu carne que está mucho más presente con vos, nunca deja de estar con vos. El diablo está en otra. Está bien, está como león rugiente buscando a quien devorar, no quiero menospreciar eso, quiero que se entienda. Lo que quiero enfatizar es que muchas veces estamos pendientes de algo y descuidamos otro. Tu carne te está asediando todo el tiempo y quiere someterte y vos tenés que someterla a ella y rebelarte contra ella. Y el mundo también te está dando forma todo el tiempo y el diablo está asediándote todo el tiempo. Y a veces tenemos en cuenta el mundo y a veces tenemos en cuenta el diablo, pero casi nunca tenemos en cuenta la carne. Rebelate contra el reino de la carne también. ¿Se entiende? No quiero que se entienda mal, ¿no? Hay 3 reinos frente a los cuales tenemos que ser rebeldes, el mundo, el diablo y nuestra naturaleza. Tenemos que ser rebeldes y nuestra lealtad a Dios es directamente proporcional a nuestra rebeldía a esos reinos. ¿Cuál es la aplicación? Hermano, tenés que ser rebelde a los reinos que no son el reino de Dios para crecer en lealtad a Dios. Hermano, quiero ir aterrizando. Resumen, 7 lecciones antiguas y vigentes para crecer espiritualmente. 1, libre del pasado. Y fíjate, fueron 6. La 7ª para cerrar. Libre del pasado. Deja de poner excusas en el pasado, en el entorno, en la familia, para no crecer espiritualmente. Basta, son una nueva creación. 2, aprobado por Dios. No solo busques ser usado por Dios, busca ser aprobado por Dios. Y parte de eso tiene que ver con darle batalla a la idolatría. Deja el lastre, no solo el pecado. 3, confía en Dios. Para confiar en Dios tenés que desconfiar más de vos. 4, sé trascendente. Busca ser un buen ejemplo para los demás, ser una ilustración de lo que Dios hace en la vida de sus hijos. 5, bienaventurado, tenés que ser más diligente con los medios de gracia. 6, desobedientes a los reinos que no son el de Dios. Ser rebelde a los reinos de Dios que no son el de Dios para crecer en lealtad a Dios. Y la última para cerrar, hermano, nosotros en Cristo tenemos una bendición que nunca será idolatría, que excede la historia de Ezequías y tenés que saber. Acompáñame a Juan 3, 14 al 15 para cerrar. Juan 3, 14 al 15. Nejustán era una bendición que se transformó en idolatría, pero Cristo nunca se transformará en idolatría. En Juan 3, 14 al 15 están Jesús y Nicodemo conversando y está, por supuesto, Nicodemo siendo fariseo, por supuesto que esta historia de Nejustán es muy importante para la vida y para el entendimiento de Nicodemo. Y Jesús le dice en Juan 3, 14 al 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y en este pasaje Jesús se compara su propia crucifixión, ser levantado, con el incidente de la serpiente de bronce en el desierto. Algo que Dios brinda para que por gracia a través de la fe fluya sanidad. La serpiente de bronce fue levantada en un asta para proporcionar sanidad
a los israelitas mordidos por serpientes venenosas, o sea, por víboras. De manera similar, Jesús fue levantado en la cruz para proporcionar la curación, la sanidad espiritual y la vida eterna a los que creen en Él. ¿Qué es lo central de esto? Metafóricamente, mirando a Cristo en la cruz, de la misma manera en la que los israelitas miraban a Nejustán, se producía salvación y vida eterna. Nunca apartes de tu mirada a Cristo. Hebreos 12, que leímos hace un ratito, 3, dice, para no cansarte y no desanimarte en la carrera de la fe, contempla, considera a aquel que es el autor y consumador de ella. Acá se nos habla, ¿no? Jesús dice, mira, yo voy a ser levantado como esa serpiente en el bronce. ¿Cuál es este último punto? Esta bendición nunca será idolatría. Nunca podés apasionarte lo suficiente por Jesús. Nunca deberías decir, no, ya es mucho de Jesús. No, Jesús es tu vida. No es lo más importante de tu vida, es tu vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él se presenta para que vayas a Él en fe, en arrepentimiento y fe, para recibir la sanidad eterna. Ser constituido hijo de Dios, entrar a la familia de Dios, reconciliado con Dios y ser parte de su reino, de su pueblo, de su familia para siempre. Esa sanidad es eterna. Lo que pasó en el desierto con Nejustán era temporario y era una ilustración de una realidad mayor. Cristo fue levantado para que vos vayas a Él. Anda a Él. Nunca será suficiente lo de ir a Él. Siempre será importante para vos que vayas a Él y le contemples. Contempla a Cristo y recuerda, Él es tu vida. No el invitado especial, no lo más importante, es tu vida. Anda a Él. El que va a Él tiene vida eterna. Amén. Padre, agradecemos tu buena voluntad para con nosotros. Agradecemos, Señor, que nos des el ejemplo de Ezequías para que nosotros aprendamos. Agradecemos, Padre, que hayas dejado el Antiguo Testamento para que nosotros crezcamos espiritualmente, incluso estando en otro pacto. Gracias, Padre, porque a través del Antiguo Testamento podemos ver ilustraciones del Evangelio, de Cristo y de su obra. Te rogamos, Señor, que nuestros corazones no sean rebeldes a tu voz, sino que sean sumisos a ella y sean moldeados por ella. Gracias, Padre, por Jesucristo, quien fue levantado para nuestra sanidad espiritual, una bendición que jamás será idolatría. Gracias, Padre, porque en Él tenemos vida eterna. Rogamos, Señor, que en tu misericordia nos hagas valorarle más y más, que nuestro corazón esté convencido y dedicado a contemplarle. Gracias, Padre, porque viéndole a Él, mirándole a Él, considerándole a Él, no nos cansaremos ni nos desanimaremos en la carrera de la fe. Gracias, Padre, por Jesús. En su nombre. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.